por favor revise mi cuenta de Twitter. Ayer, como si se tratara de un amuleto contra los vampiros, puse en mi cuenta de Twitter, pues más bien retuiteé este detente. Ahorita se lo va a poner don David en pantalla, ¿no? Pero ya ve usted que el presidente López Obrador hace un par de años más o menos precisamente sacó una estampita de un detente, ¿no? Contra sus críticos conservadores. Bueno, las cosas en Twitter, las cosas en los medios de comunicación, en la escena política, si usted lo quiere ver así, se han enrarecido de una manera terrible. Esta visita que hizo el presidente López Obrador, pues no era como para cuestionar, a menos de que hubiera habido una situación verdaderamente lamentable y terrible, ¿no? Que se hubieran enfrentado terriblemente los dos líderes, que el presidente López Obrador hecho algún ridículo como los hacía en su momento Felipe Calderón al ponerse impertinente en otros países, o el mismo Enrique Peña Nieto cuando pues quedaba mal en que no lo invitaban a subirse a una tarima, en que no lo saludaban bien y etcétera. Pues era nota eso, ¿no? Pero ayer en los medios de comunicación tradicionales y en algunas redes sociales, después de una exitosa gira, una vez más acá a los Estados Unidos, allá a la Casa Blanca, intentaron de una forma muy desafortunada plantear que las posturas del presidente eran cuestionables, y no las posturas políticas, no las posturas de lo que él dice, de las posturas orales, si usted lo quiere poner así, no sus posturas frente a Biden, sus posturas físicas. Así como se lo comentábamos desde el principio, el primer medio que consiguió publicar una foto del encuentro, a pesar de que se les indicó que no lo podían hacer por el servicio secreto, pero aún así lo hicieron, Reforma, con su reportero Antonio Baranda, publicó fotos que en mi opinión pues fueron construidas, no podemos decir montaje, no las modificaron, pero sí se construyeron de cierta forma. Perdón que insiste en esto, pero cuando yo estudié periodismo, tuvimos al menos 4 semestres, si no es que fueron 6, no me acuerdo bien, pero 4 semestres de fotografía, creo que fueron 6 de hecho, sí. 6 semestres, imagínense, de fotografía, así de importante es la fotografía para un periodista. Desde el principio, y le mando muchos saludos a mi queridísima maestra Canon, así se llama. Híjole, a veces nos enfrentábamos mucho porque yo era muy joven y imberbe e impertinente también, no al estilo Calderón, pero sí impertinente, pero vaya que aprendí de mi maestra Canon ahí en la Carlos Septién. Pero bueno, en aquel entonces, incluso ya en la Septién ya ni siquiera existe el salón de fotografía como existía antes. En aquel entonces todavía revelábamos los rollos y nosotros mismos revelábamos todo, pero imagínense usted, desde la primera clase nos planteaban eso, que la cámara para el periodista es lo mismo que el fusil para el soldado, así de sencillo. Y nos enseñaron a construir las fotos, a dar una idea mediante esas fotos. En la construcción de la foto que le está mostrando don David de Reforma, pues evidentemente uno puede hacer una serie de juicios sobre la reunión que tuvo el presidente López Obrador con el presidente Biden, pero, pero pues en esa se quedó, ¿no? Así de sencillo. Es una mera construcción que a mí me parece antiética. Y así hubieron fotos. Hubo una foto también que subió nuestro compañero corresponsal de TV Azteca, Irving Pineda, también pues en una forma muy desfavorable en la que sale el presidente López Obrador. Pero mire, sea la postura que sea, el encuentro fue verdaderamente exitoso. Porque, híjole, no solo el presidente Biden expresó todo su apoyo y respaldo al presidente López Obrador, sino que se habla incluso ya de fuertes acuerdos. La misma revista Proceso, que ayer decía que no iban a salir sin acuerdos, que solamente iban a hablar de la cumbre, pues se equivocó, y hoy tiene que decir con la cola entre las patas en una nota, a ver, aquí la tengo. AMLO y Biden, esto está en proceso, AMLO y Biden pactan modernizar la frontera
y combatir el tráfico de armas, drogas y personas. Pero le digo, el discurso se enrareció anoche tanto que yo pensé pues en películas de vampiros, y cómo es que cuando llegan en las películas de vampiros los vampiros, pues sale alguien con un crucifijo, ¿no? No me hagas daño, vampiro, Nosferatu, ¿no? Así. Me sentí Simón Belmont, y pues así como el presidente López Obrador en su momento puso un detente en su mañanera, yo puse este amuleto de la buena suerte en mi cuenta de Twitter. Retuiteé al presidente Biden diciendo, esto es en inglés, ¿no? Se lo voy a traducir poco a poco. Dice, ya lo tiene ahí, ¿verdad, David? Muy bien. Los Estados Unidos, la fuerte relación de los Estados Unidos con México es crítica para entregar a la gente de Norteamérica, entregar es una palabra, pero creo que la traducción correcta sería para dar resultados a la gente de Norteamérica y a todo el hemisferio. Eh, fue un gran placer sentarme a platicar con el presidente López Obrador y discutir la larga y profunda sociedad entre nuestras naciones. Y pues en la foto que pone el presidente Biden no vemos las posturas que tanto le preocuparon a Antonio Baranda de Reforma o a Irving Pineda, que compartieron con bombo y platillo en los medios de comunicación tradicionales, provocando que pseudo científicos de la postura dieran a conocer que esto significaba no sé qué, y que las puntas separadas significaban no sé cuánto, y badabim badabao, ¿no? Entonces, pues así yo puse este detente ahí, les puse detente, ¿no? Así a los fachos. El tweet alcanza más de 11,000 likes, un poco más de 1,000 comentarios, ¿no? Y se metieron, por supuesto, además de los bots de siempre, panistas, no supieron qué hacer porque se metieron también los bots de Trump, que a veces son los mismos, ¿no? Pero se metieron los bots de Trump y pues en esa se quedaron, ¿no? Entonces, por eso puse ese detente en mi cuenta de Twitter, para que pues no vayan a decir ahí que no vayan a hacernos más daño o vayan a seguir atacándonos esos malvados conservas. Y aprovechando que tenemos esos detentes, pues vamos a escuchar parte de lo que el presidente López Obrador le dijo a los medios de comunicación enfrente del presidente Biden, porque dicen, no, pinche López Obrador, esa es otra, ¿no? Como Fernanda Familiar, muy gallito, muy valiente en sus conferencias de prensa mañanera, y frente a Biden hecho un ratón, no vio Fernanda Familiar estas declaraciones enfrente de Joe Biden. Por si no las vio, porque a lo mejor nos ve Fernanda Familiar aquí a Sin Censura, la primera edición. Si no lo vio, aquí le va otra vez para que se dé un fijón. Nos da mucho gusto, presidente Biden, estar de nuevo aquí en la Casa Blanca. We're so happy, President Biden, to be here at the White House once more. Envío un saludo al pueblo bueno, trabajador, progresista de los Estados Unidos. And I send my greetings to the good, hardworking, the fine, and very progressive people of the United States. My greetings. Este es el segundo encuentro que en apenas 8 meses This is the second meeting in just 8 months. sostenemos con usted, presidente Biden, aquí en la Casa Blanca. The second meeting we are holding with you, President Biden, here at the White House. Pero como lo ha expresado, las circunstancias actuales nos demandan estrechar aún más los lazos de amistad y cooperación. Yes, but as you have already expressed, President Biden, these existing circumstances are demanding so many more things from us. For instance, having closer relationship, closer ties of
friendship and cooperation, actuar juntos ante los grandes desafíos que enfrentan nuestros países. so that we can act together vis-a-vis the major challenges our two countries face. Y vaya que vivimos tiempos difíciles. And these are truly difficult times, no question about it. Primero fue la pandemia con sus secuelas de muerte, sufrimiento y daños a la actividad productiva. First of all, we had the pandemic, the COVID-19 pandemic with its sequels of death, suffering, hardships, and damage on the productive activities of our countries. Y ahora la guerra en Ucrania, la cual no solo ha dejado dolor y destrucción, sino que agravó la crisis económica e impulsó la espiral inflacionaria que padece el mundo. And now we have the war in the Ukraine. And as we know, it has not only constituted grief and destruction, but it made the economic crisis even worse, yes. And this has resulted in the inflationary spiral that the entire world is suffering. De modo que vengo a verle, presidente Biden, para expresarle, en nombre del pueblo de México, la disposición a trabajar juntos en bien de nuestras naciones. Therefore, President Biden, I have come to see you to express on behalf of the Mexican people our disposal, our willingness to work together for the well-being of our nations. Esta no será la primera ni la última ocasión en que cerremos filas para ayudarnos mutuamente. This will not be the first nor the last occasion on which we close ranks to help each other mutually. A pesar de nuestras diferencias y de agravios que no resultan fácil de olvidar ni con el tiempo ni con los buenos deseos, en muchas ocasiones hemos podido coincidir y trabajar como buenos amigos y verdaderos aliados. In spite of our differences, and also in spite of our grievances that are not really easy to forget with time or with good wishes. They're not easy to forget. However, on many occasions, we've been able to coincide and we've been able to work together as good friends and true allies. Durante el gobierno del presidente Franklin Delano Roosevelt, se hizo patente una política que nosotros consideramos eficaz y fraterna. During President Franklin D. Roosevelt's administration, we were able to see a policy that we believe it was a very efficient and very fraternal policy. Eran otros tiempos, pero existían circunstancias parecidas a las actuales. Those were other times. However, we had circumstances that were quite similar to our existing circumstances. Y de esa política debemos extraer buenas lecciones, porque la historia es la maestra de la vida. And from those policies, we should be extracting good lessons, because history is the master of life. Cuando el presidente Roosevelt llegó a la presidencia, el 4 de marzo de 1933, When President Roosevelt took office, March 4th, 1933, Estados Unidos padecía una de las crisis económicas y sociales más profundas de su historia. the United States was going through one of the most profound social and economic crises of its history. Por eso, con definición, arrojo, aplomo, desde los primeros días de su gobierno, lanzó un torbellino de iniciativas que cambiaron al país e infundieron nuevas esperanzas entre los habitantes de Estados Unidos. That's why, with great definition, determination, and aplomb, since the first 100 days of its administration, he launched a whirlpool of initiatives
that changed the country and gave new hopes to its inhabitants. Asimismo, durante su administración aplicó una política de buena vecindad con los países del continente americano. And throughout his administration, he also he enforced a policy, a good neighbors policy, and this is something that was enforced and applied throughout the American continent. La autenticidad de esta política tuvo su mejor ejemplo en el respeto a la soberanía de nuestro país. Authenticity of this policy had as its best example respect for the sovereignty of Mexico. En esa época, en México, el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas emprendía reformas profundas. At that time, President Lázaro Cárdenas' administration was also launching very deep, very important reforms. Fue entonces, en 1938, cuando se llevó a cabo la expropiación petrolera. So then, in 1938, that's when the oil expropriation took place in Mexico. Sin embargo, las diferencias se resolvieron mediante el diálogo y la colaboración con dignidad. However, differences were addressed and solved through a dialogue and collaboration with dignity. Esa política de respeto a la soberanía de las naciones dio frutos, creó condiciones favorables para que los gobiernos de Estados Unidos y de México actuaran como aliados en la Segunda Guerra Mundial. This policy of respect for the sovereignty of our country, of the nations in general, gave us very good fruit. Yes, for instance, it created conditions which were very favorable conditions for the governments of the United States and Mexico to act as partners, as allies throughout the Second World War. La alianza fue mucho más allá de la mera cooperación en el esfuerzo bélico. And this alliance went beyond, over and beyond mere cooperation in this bellicist effort. Cuando Estados Unidos entró a la guerra, When the United States went into the Second World War, miles de estadounidenses fueron reclutados por las Fuerzas Armadas thousands of Americans were recruited by the armed forces, y esto causó que la agricultura se quedara sin fuerza de trabajo. and this meant that the agriculture field was left with no labor force. A los granjeros les surgía mano de obra, Farmers urgently needed labor force, como ocurre ahora en restaurantes, fábricas, construcciones y en el campo. as it also happens now in restaurants, factories, construction works, and out in the countryside as well. En esas circunstancias, en 1943, el presidente Roosevelt reconoció la realidad. At that time, under those circumstances, in 1943, President Roosevelt recognized reality y tomó la decisión de apoyar el programa Bracero, and he decided to support the Bracero program, por el cual miles de jornaleros agrícolas mexicanos ingresaron a Estados Unidos de manera legal. through which thousands of Mexican agricultural laborers came into the United States legally para ayudar en la producción de alimentos, to help in the production of foodstuffs. incluso durante la construcción del ferrocarril Even during the construction En of Estados the Unidos. railroad, system in the United States, en los años de 1943 a 1946 1943 through 1946, se contrató a 130,000 trabajadores mexicanos mediante este procedimiento pactado por ambos gobiernos. 130,000 Mexican workers, farm workers, were hired through this agreement signed by both governments.
Ciertamente el programa no estuvo exento de errores, Certainly, the program was not exempt from mistakes, abusos abuses, e incumplimientos, and non-compliance. pero sin duda dio buenos resultados en lo productivo However, there is no doubt that it Laboral. had very good results at the productive and labor levels. Fue un marco más seguro It was a more secure framework y con menos violaciones a los derechos humanos with less human rights violations, si se compara con las disposiciones migratorias actuales. especially if we compare that to current migration provisions. Algo parecido a este programa es lo que proponemos ahora. Today, we're proposing something similar to this program. Es cierto que ya nos une e integra el Tratado México, Estados Unidos y Canadá. It is true that the USMCA is a treaty that's already uniting and integrating our three countries. Pero todavía hay márgenes para intensificar nuestra relación bilateral. Our three countries, Mexico, the United States, and Canada. However, there's still margins for us to intensify our bilateral relationship. Por ejemplo, las altas tasas de inflación tienen que ver con los desajustes de la economía mundial. For instance, high inflationary rates have to do with misadjustments of the world economy Por la pandemia y la guerra en Ucrania, because of the pandemic and the war in Ukraine. pero también debemos reconocer que desde hace tiempo no estamos produciendo lo suficiente. However, we should also recognize that for some time now, we haven't been producing what we should be producing. En las últimas 3 décadas se aceptó de manera cómoda que China sería la fábrica del mundo. In the last 3 decades, it was very comfortably accepted for China to become the factory of the world, Con la falaz idea de que en la globalidad no era necesaria la autosuficiencia alimentaria, energética y de otros bienes, porque podíamos importar lo que necesitáramos. And this was due to the fallacious idea that with globality, it wasn't necessary to continue our self-sufficiency in the production of foodstuffs. Because we were able to produce energy and other goods, we didn't have to do it. It wasn't necessary because we could always import them as we needed them. So self-sufficiency was not necessary. Sin embargo, la realidad actual nos hace ver que es indispensable producir lo que consumimos en nuestros países y en nuestras regiones. However, the reality we live in now makes it necessary and indispensable for us to produce everything we consume in our countries and regions. Sin llegar al extremo de cerrar nuestras economías, Without reaching an extremist position of closing our economies, debemos pensar que el desarrollo de las naciones depende en lo fundamental de su capacidad productiva. we should remember that the development of our nations depends fundamentally on their productive capacity. Señor presidente Biden, ya estoy por terminar. President Biden, I'm about to finish. Mi propuesta coincide Let me say one thing. I can't get over how that lovely lady is holding that camera steady. Déjame decirle algo, la cámara no se ha movido, usted lo ha tenido así, sostenido esa cámara sin moverse todo el tiempo. It's amazing. Increíble. Sorry for the distraction. Perdón que le distraje. Mi propuesta coincide con sus planteamientos y puede resumirse en 5 asuntos básicos de Yes. cooperación. Yes, I fully coincide with what you have proposed, President Biden, and I could summarize everything we've been saying in 5 basic items of cooperation. 1.
Desde que comenzó la crisis energética, México ha destinado el 72% de su producción de petróleo crudo y combustóleo de exportación a las refinerías de Estados Unidos. Number one, since the energy crisis started, Mexico has used 72% of its crude and fuel oil exports to United States refineries. 800,000 barriles diarios. 800,000 barrels a day. Asimismo, decidimos permitir, en tanto baja el precio de las gasolinas en Estados Unidos, Therefore, we decided that while we wait for prices of gasoline to go down in the United States, ojalá y apruebe el Congreso su propuesta and I hope that Congress approves or passes your De- proposal, Mr. President, It's gone down from bajar 50,000 el to precio. lowering prices, yes, that's it. En tanto baja el precio de las gasolinas en Estados Unidos, In the meantime, while we're waiting for prices to go down, se ha permitido que estadounidenses que viven cerca de nuestra frontera puedan cargar sus automóviles del lado mexicano a menor precio. we have decided that it was necessary for us to allow Americans who live close to the borderline so that they could go and get their gasoline on the Mexican side at lower prices. Actualmente ya se están abasteciendo automovilistas de Estados Unidos en gasolineras ubicadas en las ciudades fronterizas de México. And right now, a lot of the drivers, a lot of the Americans are going to Mexico, to the Mexican border, to get their gasoline. Pero podríamos incrementar nuestros inventarios de manera inmediata. However, we could increase our inventories immediately. Nos comprometemos a garantizar al doble el abasto de este combustible. We are committed to guaranteeing twice as much supply. Lo cual sería un considerable apoyo. That would be considerable support. Al día de hoy, un galón de gasolina regular cuesta $4.78. Right now, a gallon of regular costs $4.78. En promedio, de este lado de la frontera. Average on this side of the border. Y en nuestro territorio, And in our territory, $3.12. $3.12. Quiero aclarar Let me clarify algo something. y aprovechar para agradecerle. And I also want to take advantage of this opportunity to thank you, Mr. President. La mayor parte de esta gasolina Most of this gasoline, la estamos produciendo we are producing it en la refinería de Pemex, in the Pemex refinery que usted nos permitió that comprar you allowed us to buy en Deer Park, Texas. in Deer Park, Texas. 2. Two, Ponemos a disposición de su gobierno más de 1,000 kilómetros de gasoductos we are putting at the disposal or setting at the disposal of your administration over 1,000 kilometers of gas pipelines a lo largo de la frontera sur con México throughout the southern border with Mexico para transportar gas de Texas to transport gas from Texas a Nuevo México, to New Mexico, Arizona Arizona, y and California California por un volumen for a capaz de generar volume that can generate hasta 750 megawatts up to 750 de energía megawatts eléctrica of electric energy y abastecer 3 millones de personas aproximadamente. and supply about 3 million people. 3. Three, Aun cuando el tratado ha avanzado en eliminar aranceles, even though the USMCA has made progress for the elimination of tariffs,
existen algunos otros que podrían suspenderse There are de still, inmediato there are still some others that could be immediately suspended. y hacer lo mismo con medidas reglamentarias y trámites tediosos. And we could do the same with some regulations, regulatory measures, and tedious procedures or red tape. En comercio de alimentos y otros bienes, In terms of trade related to foodstuffs and other products, que aminoren los precios a los consumidores en nuestros países, so that we can lower prices for consumers in both our countries. cuidando solo la salud Always being very careful medio with ambiente. protection of health and the environment. 4. 4, Iniciar un plan de inversión privada y pública starting a private-public investment plan entre los dos países between our two countries para producir bienes que fortalezcan nuestros mercados to produce all those goods that will be strengthening our markets, y se eviten importaciones de otras regiones o continentes. so that we can avoid having importations from other regions or continents. En nuestro país seguiremos produciendo petróleo In our country, we shall continue producing oil en tanto se consuma la transición energética. throughout the energy transition. Se establecerán con inversionistas estadounidenses With US investors, we are going to be establishing plantas de licuefacción de gas, gas liquefying plants, de fertilizantes, fertilizer plants, y se continuará impulsando la creación de parques solares and we shall continue promoting the creation of solar energy parks en el estado de Sonora in the state of Sonora y en otros estados fronterizos, and other border states as well, con el respaldo de termoeléctricas y el tendido de líneas de transmisión. and we are going to accomplish this with the support of thermal electric plants and also through transmission lines Para producir energía to produce energy en el mercado interno y exportar in the domestic market as well as for exports a estados vecinos de la Unión to Americana neighboring states in the American Union, como Texas, Nuevo México, as for instance Texas, New Mexico, Arizona y California. Arizona, and California. Es importante mencionar It's also important to mention que hace 2 meses that 2 months ago, tomamos la decisión soberana we took the sovereign decision de nacionalizar el litio, of nationalizing lithium in Mexico, un mineral, un insumo que resulta fundamental This is a fundamental mineral, a fundamental input para avanzar en el propósito de no depender de los combustibles fósiles to advance in our purpose, not to depend on fossil fuels, y que estará disponible para la modernización tecnológica de la and, industria automotriz. and this will be available for the technological modernization of the automotive industry Entre nuestros países. among our 3 countries, the countries of the USMCA. 5. 5, Ordenar el flujo migratorio orderly migration flow y permitir la llegada a Estados Unidos and allowing arrival in the United States de obreros, técnicos of workers, technicians, y profesionales de las distintas disciplinas, and professionals of different disciplines. mexicanos y centroamericanos, I'm talking about Mexican and Central Americans con visas temporales de trabajo, with temporary work visas para asegurar que no se paralice la economía por falta de mano de obra. to ensure not paralyzing the economy because of the lack of labor force. El propósito es contar con la fuerza de trabajo que demandará
el plan propuesto por usted y aprobado por el Congreso de destinar más de $1 billón para la construcción de obras de infraestructura. The purpose of this plan would be to support and to have the right labor force that would be demanded by the plan you proposed and that was passed by Congress of using $1 trillion for the construction of infrastructure works. Asimismo, es indispensable, lo digo de manera sincera y respetuosa, And it's also indispensable, and I say this in a very sincere fashion in the most respectful manner, regularizar ya y dar certidumbre a migrantes que desde hace varios años trabajan honradamente y contribuyen al desarrollo de esta gran nación. It is indispensable for us to regularize and give certainty to migrants that have for years lived and worked in a very honest manner and who are also contributing to the development of this great nation. Sé que sus adversarios, los conservadores, I know that your adversaries, the conservatives, van a pegar el grito en el cielo. are going to be screaming all over the place. Even to heaven, they're going to be yelling at heaven. Pero sin un programa atrevido de desarrollo y bienestar, But without a daring, a bold program of development and well-being, no será posible resolver los problemas it will not be possible to solve problems. ni conseguir el apoyo del pueblo. It will not be possible to get the people's support. Frente a la crisis, In the face of this crisis, la salida no está en el conservadurismo, the way out is not through conservatism, sino en la transformación. the way out is through transformation. Actuar con arrojo, We have to be bold in our actions. transformar, Transform, no mantener not maintain el statu quo. the status quo. Por nuestra parte, On our part, actuamos de buena fe we're acting in good faith, y con toda transparencia, with all transparency, porque no debe haber egoísmos because there should be selfishness entre pueblos vecinos y amigos. between countries, peoples that are neighbors and friends. Además, integración no significa hegemonía ni sometimiento. On the other hand, integration does not signify hegemony or subjugation. Y a usted, presidente Biden, le tenemos confianza porque respeta nuestra soberanía. And President Biden, we trust you because we respect our sovereignty. Estamos dispuestos a seguir trabajando con usted We are willing to continue working with you en beneficio de nuestros pueblos. for the benefit of our peoples. Cuente siempre con nuestro apoyo Count with our support. y con nuestra solidaridad. Count on our support and solidarity always. Que viva Estados Unidos, Long live the United States. que viva México lindo y querido. Viva México lindo y querido. Long live Mexico, dear Mexico, Viva México. loved and beautiful Mexico. Viva México. Pues ahí, hay que quede para esos conservas. Ahí está el detente, ¿no? El amuleto frente a los planteamientos de los conservas. Y grábenos, don David.